la amante de mi ex apareció en mi consultorio con una rata de alcantarilla solo para humillarme. Pero lo que ella no esperaba, era la venganza que yo iba a preparar. Mira hasta el final, no vas a creerlo. Cuando conocí a Carlos, pensé que había encontrado estabilidad. Tal vez eso era justo lo que yo buscaba después de tanto tiempo lidiando con incertidumbres. Un hombre práctico, bien posicionado, que hablaba con convicción, y que me decía, con todas las letras, que la seguridad es mejor que los sueños. En ese momento, me pareció sensato. Hoy sé que eso fue solo el comienzo de mi apagamiento. Después del matrimonio, casi todo lo que era mío, mis ideas, mi voz, mis planes, fue haciéndose pequeño. Al principio, él lo disimulaba. Decía que la facultad de veterinaria era bonita, que quizás, en el futuro, cuando estemos más tranquilos. Pero bastó con que yo insistiera 2 o 3 veces para que él se quitara la máscara. Pilar, deja de vivir en ese mundo de fantasía, dijo un día, sentado en el sofá, con la televisión al máximo. ¿De verdad crees que una mujer como tú necesita ir a la universidad? Ya tienes todo lo que necesitas aquí. Una casa, un marido que trabaja, comida en la mesa. No estoy hablando de eso, Carlos. Claro que sí. Quieres parecer moderna, pero estás siendo desagradecida. Tragué en seco. En ese momento entendí que para él yo era solo eso, una esposa agradecida por tener un techo y un apellido. La Pilar de antes, la que amaba a los animales en la granja de mi padre, la que pasaba horas leyendo sobre comportamiento animal, la que soñaba con una bata blanca y guardias en la clínica, esa él prefería ignorarla. Con el paso de los días, todo empeoraba. Cada vez que tocaba el tema, él se burlaba. Frente a su hermana, soltó, ahora Pilar quiere ser doctora. Mira tú. Se rieron como si hubiera contado un chiste. Yo también sonreí. Era más fácil que discutir otra vez. Pero dentro de mí, algo se movía. Un deseo que se negaba a ser aplastado. Incluso cuando él ponía los ojos en blanco y decía, lo que deberías hacer es cuidar bien la casa, no andar inventando modas, incluso cuando pensaba que quizás él tenía razón, había una parte de mí que se negaba a morir. Empecé a hacer lo que podía en silencio. Recordé las noches que pasaba anotando nombres de universidades, calculando mensualidades, leyendo testimonios de estudiantes. Ya no le comentaba nada. Cada palabra mía era tratada como un capricho tonto, una fase. Como si fuera una niña encaprichada queriendo más juguetes. En realidad, él tenía miedo. Miedo de que yo creciera y ya no pudiera controlarme. Pero eso solo lo entendí después. Una de las noches en que él salió con sus amigos, me quedé en la terraza con mi agenda abierta, anotaciones hechas con bolígrafo azul, el nombre de la universidad rodeado 3 veces. Llovía suave, y el sonido del agua era mi única compañía. Intenté imaginar cómo sería estar allí. Un edificio lleno de gente con hambre de aprender, libros por todas partes, debates, profesores. Estaba lejos de mi realidad, sí. Pero no era imposible. Aún recuerdo cuando mi madre me dijo, Pilar, nadie va a luchar por tu sueño como tú. Ni lo intentes esperar. Guardé esa frase conmigo. Durante mucho tiempo fue mi único combustible. Una mañana, apareció en la puerta del baño mientras yo me maquillaba. Me miró por el espejo y preguntó, ¿todavía con esa idea de la universidad? Todavía, sí, respondí, sin dudar. Resopló, rió solo y se fue. No necesitó decir más. El mensaje era claro. Y yo sabía, si de verdad quería cambiar mi vida, tendría que hacerlo sola. Fue un miércoles por la tarde. Lo recuerdo como si fuera hoy, porque estaba sola en casa, con los papeles de la matrícula impresos y doblados en 4 en el bolsillo del abrigo. Fui a la universidad en bicicleta, con las manos frías y la cabeza hirviendo. Estaba decidida. Entregué los documentos en la secretaría, llené los formularios y pagué la primera mensualidad con el dinero que junté haciendo traducciones por fuera, algo que Carlos consideraba una pérdida de tiempo. Ni siquiera sabía que lo hacía. De regreso, el viento me golpeaba, pero yo pedaleaba como si ya no sintiera el peso. Era como si, por unos minutos,
el mundo hubiera abierto un hueco solo para mí. Esperé 2 días para contarlo. Pensé que el momento adecuado haría la diferencia. ¡Qué ingenuidad! El viernes, estábamos en casa de Miguel, uno de los colegas de trabajo de Carlos. Era el cumpleaños de su esposa. Yo solía evitar ese tipo de eventos, pero esta vez fui porque pensé que sería un buen momento para compartir la noticia. Pensé que, fuera de casa, él quizás sería más razonable. Otro error. Esperé hasta que todos estuvieran más relajados, comiendo pastel de papa y riendo de algún chiste repetido. Me acerqué a Carlos, le toqué el brazo y le dije, bajito, necesito contarte algo. Me inscribí en la universidad. Veterinaria. Empiezo el mes que viene. Dejó de masticar. Me miró como si acabara de decir que iba a vender la casa. Luego soltó una carcajada lo suficientemente alta como para llamar la atención. Está hablando en serio, dijo, todavía riendo, volteándose hacia los amigos. Se metió a la universidad ahora. Cree que tiene 20 años otra vez. Todos me miraron. Algunos sonrieron incómodos, otros claramente esperando el remate del chiste. ¡Qué maravilla, ¿eh? Dijo Miguel, intentando suavizar. ¿Maravilla? Respondió Carlos, aún con tono burlón. Solo si es para mí, que ahora voy a tener que escuchar sermones todos los días. Menos mal que ya le avisé, no voy a pagar ni un centavo de esa locura. No hace falta, dije en voz alta, mirándolo a los ojos. Ni siquiera esperaba que me ayudaras. El silencio fue seco. No estaba acostumbrado a escuchar eso de mí. Ni yo, para ser sincera. En el camino de regreso, dentro del coche, no dijo nada. Pero dejó la radio a un volumen más alto de lo habitual. Al llegar a casa, tiró las llaves sobre el mostrador y soltó, sin mirarme, te vas a arrepentir. Ese mundo no es para ti. Cerré la puerta del cuarto con cuidado. Me acosté sin cambiarme de ropa. Por primera vez en años, dormí con la sensación de estar en el camino correcto, aunque nadie más estuviera conmigo. Una noche, lo escuché hablando con su hermana por teléfono. Él pensaba que yo estaba dormida. Está en esa fase ahora, ¿sabes? Quiere jugar a ser estudiante. No va a durar mucho. No dije nada. Seguí escuchando desde la cocina mientras lavaba los platos. Cuando colgó, entré en la sala y me senté en el sofá junto a él. Sin mirarme, murmuró, ¿todavía con esa payasada? Ahora más que nunca. En los 4 años que siguieron, no hubo un solo día fácil. Lo que hice fue resistir. Un paso tras otro. Sin glamour, sin apoyo, sin palabras bonitas. Solo yo, mi vieja bicicleta, libros pesados y las ganas de seguir. Me levantaba antes de las 6, incluso cuando el frío hacía que la casa pareciera un congelador. Me bañaba con agua tibia cuando era posible. Cuando no, con agua helada. Hubo días en los que ya no sentía los dedos al salir. Enrollaba los libros en una bolsa de supermercado, los metía al fondo de la mochila y pedaleaba con fuerza hasta la universidad, a 3 barrios de distancia. El viento cortaba mi rostro, y la lluvia parecía burlarse de mí, pero yo seguía. Una de esas mañanas quedó grabada en mi memoria. La lluvia caía con tanta fuerza que mi ropa se empapó en la primera cuadra. Volví a casa, empapada, y vi a Carlos tirado en el sofá, viendo televisión como si fuera un rey sin trono. Me acerqué, todavía con las gotas escurriendo del cabello. ¿Me llevas? Solo hoy. Ni siquiera desvió la mirada de la pantalla. ¿Y eso? ¿No querías ser independiente? No respondí. Tomé la bolsa del suelo y salí de nuevo. Las calles estaban inundadas. Mis medias hacían ruido dentro de los zapatos, y los pedales resbalaban. Aún así, llegué. Mojada, temblando, con el abrigo pegado al cuerpo, pero llegué. El grupo era diverso. Había jóvenes de 20 y tantos años, madres solteras, gente que volvía a estudiar después de décadas. Nadie allí tenía una vida fácil. Pero nadie dudaba del esfuerzo del otro. Eso me alimentaba. Eran personas que entendían lo que significaba cada presencia en el aula.
Mi ropa, muchas veces, no se secaba de un día para el otro. Tuve que aprender a usar la plancha como secadora improvisada. Quemé 2 blusas en el proceso. Una de ellas era mi favorita. Pero seguí adelante. ¿Carlos? Solo observaba desde lejos. De vez en cuando soltaba comentarios al aire. ¿Y entonces? ¿Cuántos perritos salvaste hoy? Decía con ironía. O también, ¿estás estudiando para qué, ¿Para trabajar en una tienda de mascotas? Durante las madrugadas, cuando la casa por fin se quedaba en silencio, me sentaba a la mesa de la cocina con los cuadernos abiertos. Estudiaba hasta que el sueño me vencía. A veces me dormía allí mismo, con la cabeza sobre el manual, y me despertaba con el cuello torcido. Pero no importaba. Estaba decidida a no rendirme. No después de haber llegado tan lejos. Tuve crisis. Tuve momentos en los que pensé en dejarlo todo. Especialmente al ver a mis compañeras siendo apoyadas por sus familias, siendo buscadas, recibiendo ayuda en casa. Yo no tenía nada de eso. Ni una palabra de aliento. Ni un café preparado. Nada. Pero, a cambio, empecé a descubrir que podía confiar en mí misma. Que era capaz de mucho más de lo que me habían hecho creer. En una de las clases prácticas, recuerdo haber sido elogiada por una profesora exigente. Me miró a los ojos y dijo, tienes una precisión impresionante. Es raro ver este tipo de cuidado en los detalles. Esa noche volví pedaleando más liviana. Aún llovía, pero no me importó. Carlos me preguntó qué tenía. Respondí, nada. Solo estoy cansada. Pero por dentro, estaba eufórica. Tuve que aprender a protegerme. En casa, su indiferencia se volvió rutina. Cuando llegué con mi primera bata blanca, ni me miró. Estaba más preocupado por el partido del Valencia en la televisión. Qué linda la fantasía, dijo, riéndose. Era un viernes. Lo recuerdo porque el día ya había empezado raro. En la universidad, la clase fue interrumpida por una fuga de agua. Volví a casa pensando en aprovechar las horas libres para revisar un artículo que tenía que entregar la semana siguiente. El quinto y último año era intenso, y no podía permitirme fallar. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio, pensando que quizás se había olvidado de cerrar con llave. Escuché risas apagadas desde el pasillo. Voz femenina. Pensé que era la televisión. Pero no. Primero vi los zapatos. Un par de tacones color vino tirados en un rincón de la sala. Después, escuché la voz de ella más claramente. Esta casa es más grande de lo que pensaba. Pero le falta color, ¿no crees? Enseguida, la voz de Carlos, ella es sosa. Ya verás. Solo piensa en animales y en la universidad. Se volvió un robot. Me paralicé por 2 segundos. No sé explicar qué me hizo entrar con calma, sin gritar, sin portazos. Solo entré. Y ahí estaban, en el sofá donde él pasaba las noches ignorando mi presencia. Él con la camisa abierta, ella con una sonrisa falsa. Mira quién llegó, dijo él, como si me estuviera esperando para cenar. La mujer se levantó despacio. Era bonita, joven, claramente con intenciones de provocar. Debe ser la famosa Pilar. Carlos habló mucho de ti. Imagino que no haya sido nada útil, respondí, firme. Me dijo que estás algo, ausente. Demasiado ocupada con tus clases, tu trabajo para pagar la universidad y tus animalitos. Pasó la mano por el cabello, riéndose. Él merece más atención, ¿no crees? Carlos cruzó los brazos, como si tuviera todo bajo control. Estela es mi nueva esposa, dijo con una calma cruel. Alguien que está aquí conmigo de verdad. Que no se inventa esas fantasías de veterinaria como si fuera a salvar el mundo. ¿Y ya te casaste con ella en el sofá? Pregunté. Me pareció rápido. Ella soltó una carcajada escandalosa. Uy, tiene la lengua afilada. Ahora entiendo por qué se cansó de ti. ¿Se cansó? Lo miré directamente a los ojos. Tú no te cansaste, Carlos.
Tú simplemente no soportas ver a alguien salir de la sombra donde siempre quisiste tenerme. Él negó con la cabeza, como si no le importara. ¿Vas a hacer un drama ahora? No. Solo vine a recoger mis cosas. ¿De verdad vas a irte así? ¿En medio del semestre? Termino este curso aunque sea debajo de un puente, respondí. Y cuando llegue mi graduación, ustedes van a estar exactamente donde se merecen. Empecé a subir las escaleras, pero escuché su voz desde abajo, burlona, alta a propósito. Y avisa cuando sea tu fiestita de diploma, ¿sí? Voy a hacer cuestión de estar ahí. Cuidado, No respondí. Tomé una maleta y metí mi ropa sin doblarla. Pasé por la sala sin mirar atrás. La única cosa que llevé con cuidado fue mi carpeta con los papeles de la universidad. Esa noche dormí en casa de mi madre. No tuve fuerzas para contar todo ese mismo día. Solo dije que necesitaba un tiempo. Ella me recibió como siempre, sin juicios, sin preguntas. Hizo sopa, preparó una manta y puso en la televisión una de esas películas antiguas que me encantaban en la adolescencia. Me acosté temprano. El cuerpo estaba agotado, pero mi mente no paraba. Revivía cada frase dicha en esa sala, cada risa, cada mirada de desprecio. Volver a casa de mi madre fue como volver a respirar después de años con la cabeza bajo el agua. Era un espacio pequeño, pero acogedor. Podía estudiar sin escuchar risas o sarcasmos de fondo. Podía dormir sin sentir la tensión de alguien despreciándome en la misma habitación. Pero no era una paz total. La recta final de la universidad llegó junto con los papeles del divorcio. Su abogado intentó imponer cláusulas absurdas, como si yo tuviera que salir con las manos vacías por haberme atrevido a ser traicionada. Pero ya no tenía tiempo ni energía para luchar por bienes. Quería mi libertad, y punto. Firmé lo que había que firmar, entregué lo que me pidieron, y volví a los estudios. Los exámenes finales llegaron como un huracán. Trabajo tras trabajo, pasantía, clases prácticas, informes. Dormía mal, comía lo que podía, vivía rodeada de apuntes. Pero era diferente. Ahora estudiaba sin miedo, sin nadie intentando tirarme hacia atrás. Por fin, podía ser yo. El día de la graduación llegó. Me puse la bata con mi nombre bordado en el bolsillo como si fuera una armadura. Mi madre lloraba más que yo, sacándole fotos a todo con su celular viejo. Sonreí, claro. Pero por dentro, sentía algo más grande, yo había vencido. Aún no sabía lo que vendría después, pero hasta allí, era mi conquista. La ceremonia estaba hermosa. Discreta, pero conmovedora. Compañeros que se volvieron amigos, profesores emocionados, gente vibrando. Saqué fotos, saludé a todos, hasta brindé con jugo de uva porque no alcanzó para el espumante. Caminaba entre los invitados, con la toga abierta sobre el vestido, cuando sentí algo raro en el suelo. Un movimiento rápido, seco. El tacón de mi sandalia resbaló. Alguien había puesto el pie allí. Caí con fuerza. Me dolió el tobillo, pero lo que más dolió fue el silencio que vino después. Varios se voltearon. Alguien se rió. Cuando levanté los ojos, la vi a ella. Estela, entre la multitud, con esa sonrisa grande y falsa. Mira vos, dijo, fingiendo sorpresa, ¿ya estás tropezando con el éxito? Algunos rieron con incomodidad. Otros fingieron no ver. Me levanté sola. El tobillo ardía, pero no me impidió caminar. Un compañero intentó ayudarme. Le agradecí, pero rechacé. Subí al escenario con las piernas firmes. Recibí el diploma, miré al público e hice mi discurso. Fue directo, sin adornos. Agradecí a los profesores, a los compañeros, a mi madre. Y, por último, sin nombrar a nadie, miré en la dirección en que Estela aún estaba, apoyada en una columna, y dije, a todos los que dijeron que no lo lograría, aquí está mi respuesta. Ella se desinfló. La expresión satisfecha desapareció, como si alguien hubiera borrado su pose. No se fue. Se quedó ahí, forzando una sonrisa, como si aún tuviera el control de algo. Pero yo sabía.
No esperaba que me levantara. No esperaba que siguiera después de la caída. Pero ahí, en ese escenario, con el diploma en la mano y mi nombre gritado por los altavoces, ya no tenía que demostrar nada más. Al final de la noche, me quité la toga, abracé a mi madre y dejé la universidad por última vez como alumna. Ahora, era veterinaria. Abrir mi consultorio fue como plantar una bandera en el mundo. Era pequeño, alquilado con lo poco que sobró tras el divorcio y algunos préstamos, pero era mío. Olía a pintura fresca, tenía un cuadro con mi título en la pared y una recepción improvisada que mi madre decoró con flores artificiales y un mantel de crochet. El barrio era sencillo, pero lleno de gente que amaba a sus animales. Y pronto llegaron los primeros clientes, un perro callejero con sarna, un gato obeso, un loro estresado. Cada uno de ellos me recordaba por qué había luchado tanto. La rutina era pesada, pero yo sonreía hasta cuando limpiaba pis de perro de la alfombra. Estaba empezando a respirar con más tranquilidad, hasta que ella volvió. La puerta se abrió con fuerza y ruido, como si alguien se hubiera equivocado de dirección o quisiera llamar la atención. En la entrada, Estela. Tacones demasiado altos para la acera agrietada, vestido rojo chillón y una caja de cartón en la mano. Buenas tardes, doctora de los bichitos, dijo, con una voz más dulce de lo normal. Vine a traer un paciente, muy especial. Di un paso al frente, manteniendo el rostro neutro. ¿Qué es eso? Ella colocó la caja sobre la mesa de atención y la abrió con un gesto dramático, como quien revela un premio en un programa de concursos. Una rata. Una auténtica rata de alcantarilla. Encontré a este pobrecito temblando cerca del basurero. Me acordé de ti en el acto. ¡Qué honor!, respondí, seca. Ay, no hace falta agradecer, continuó, fingiendo indignación. Pensé que tú, con toda esa compasión por los animales, ibas a adorar cuidar de uno de estos. Al fin y al cabo, no todos los días llega un paciente con pedigrí de cloaca. Miré la caja. La rata realmente estaba herida. La pata trasera parecía dañada, y el pelaje mojado indicaba que llevaba días sufriendo. Me puse guantes, tomé alcohol, y comencé a examinar sin prestar atención a sus bromas. ¡Guau, qué concentración!, dijo Estela, apoyándose en la pared como si fuera parte del mobiliario. ¿Sabes? Hay algo poético en todo esto. Tú, que siempre quisiste tanto una clínica, ahora limpiando pulgas de una rata. Parece hasta un castigo divino. El mundo animal es más honesto que mucha gente, retruqué, sin levantar la vista. Ella rió, burlona. Ay, Pilar, aún tienes ese aire de mártir. Debe funcionarte bien con los clientes necesitados. ¿Crees que te van a pagar con sonrisas? No te preocupes por mis cuentas. Pero ya que viniste hasta aquí, te voy a cobrar la consulta. Pago por adelantado, ¿sí? Ella rió fuerte, como si fuera un chiste. ¡Qué mona! Me encanta ese nuevo lado tuyo de empresaria. Pero, lamentablemente, olvidé la cartera y la paciencia. Y entonces se dio la vuelta, yendo hacia la puerta. Cuida bien a mi ratita, ¿vale? Creo que tiene más carácter que muchos exmaridos por ahí. Y se fue. A su manera. Sin aviso, sin vergüenza, como un vendaval que pasa y se convierte en polvo. Me quedé allí, sola con la rata. Traté la herida, la limpié con cuidado, le apliqué el antibiótico correcto. Después, la puse en una jaula improvisada con comida y agua. A la mañana siguiente, llevé al animal a una zona verde fuera de la ciudad. Lo solté allí, cerca de unos arbustos altos. Y me quedé observando hasta que desapareció entre la maleza. Prefería tratar con ratas reales que con gente que se comportaba como una. No necesité buscar noticias de Carlos y Estela. Ellas llegaron a mí, envueltas en un chisme de salón de belleza y servidas con el mismo gusto que un buen café caliente. Fue Carmen, una amiga de la época del colegio, quien me lo contó. Se cortaba el cabello en el mismo lugar que la prima de la hermana de la vecina de Estela, y eso, en España, es prácticamente prueba documental. Pilar, niña, no sabes, empezó, ya tocando el celular para mostrarme algo, aunque no tuviera nada.
Carlos y esa figurita están en el fondo del pozo. Perdieron el coche, vendieron un reloj, y están viviendo de favor en un cuartito detrás de la casa de la madre de él. Fingí sorpresa. Pero solo por educación. ¿En serio? Respondí, revolviendo el azúcar del café. ¿Pero él no era el rey del sofá y ella la dama del tacón? Pues sí. Y ahora ella vive saltando de tienda en tienda, intentando conseguir trabajo. Pero parece que el carisma de serpiente seca no le está ayudando mucho. La conversación terminó entre risas, pero esa información se quedó conmigo. No porque me preocupara por su destino, sino porque era gracioso ver cómo la rueda giraba, y a veces atropellaba a los que se reían al final. Esa misma noche, sola en el consultorio después de la última cita, decidí buscar por curiosidad. Abrí la notebook, entré a un sitio de empleos y escribí su nombre, Estela Lázaro Ortega. Apareció. En letras enormes, sonriendo en una foto de perfil que parecía más de aplicación de citas que de LinkedIn. Ahí estaba, diciendo que estaba lista para desafíos ejecutivos y enumerando experiencias que dudo que hayan existido fuera de su imaginación. Leí todo el currículum con calma. Cuando terminé, cerré los ojos y solté una carcajada. Esa carcajada de verdad, que sale ligera, sabrosa. No era burla. Era alivio. Justicia. De quien vio el castillo del enemigo convertirse en un cuartito alquilado. Al día siguiente, creé un perfil falso de empresa. Usé un nombre que sonaba respetable, Alto Horizonte Soluciones Integradas. Hice un logo, correo corporativo, teléfono con atención automática. Publiqué la vacante perfecta para la Estela de los Sueños, coordinadora general para expansión de proyecto internacional. Salario de 5.000 euros al mes. Beneficios completos. Entrevistas online. Inicio inmediato. Cayó en la trampa en menos de 48 horas. Respondió toda emocionada. Y, para mi sorpresa, incluso apareció en el consultorio, como quien viene a anunciar que ganó la lotería. Entró con ese caminar calculado, llena de tacones y brillo falso. En la mano, el celular. En el rostro, esa sonrisa insoportablemente superior. Pilar. Qué placer verte así, firme, ¿no? La clínica está monísima. Muy rústica. Estela. Qué visita inesperada. Ay, es que vine solo a contarte algo delicioso. Me llamaron para una entrevista en una empresa internacional. Importante. Un cargo de liderazgo, claro. Ya sabes, el talento siempre encuentra su lugar. Sonrió más, esperando que mi cara se descompusiera, que mi inseguridad regresara. Pero todo lo que recibió fue mi risa. Sí, me reí. Sin contención, sin disimulo. Me reí en su cara, apoyada en el mostrador del consultorio, como quien ve la mejor escena de una telenovela. ¿Qué fue? Preguntó, con una sonrisita confundida. Nada, solo me pareció curioso. Muy curioso. No entendió. Y yo no lo expliqué. Solo le deseé, buena suerte, Estela. A por todas. Ella giró los tacones y salió con la nariz en las nubes, creyendo que iba a conquistar el mundo. Mal sabía que el mundo, ya era mío. Estela se preparó como si fuera a hablar ante la ONU. Me contaron después que pasó 2 días enteros eligiendo ropa, pidió prestado un blazer blanco e incluso pidió ayuda a una prima para revisar el discurso de presentación. Les decía a todos que ahora su vida iba a cambiar. Que la fase veterinaria de Pilar había sido mona, pero que había llegado su hora de brillar. Entró a la videollamada puntualmente, con la cámara encendida y una sonrisa tan ensayada que se podía oír el crujir de los dientes. Maquillada como para la alfombra roja, blazer ajustado, fondo neutro con una estantería puesta solo para parecer que leía. Yo empecé con la cámara apagada. Usé el micrófono viejo de la notebook y forcé un tono más grave en la voz. Buenas tardes, Estela. Le habla Verónica Hidalgo, del Departamento de Selección Ejecutiva de Alto Horizonte. Gracias por participar del proceso. El placer es mío, Verónica.
Ya revisé todo sobre la empresa, estoy muy emocionada con la vacante. Excelente. Comencemos con una pregunta sencilla, ¿cómo lidia con ambientes inesperados? ¡Ay, perfectamente! Soy adaptable. Tengo cintura. Sé actuar bajo presión sin perder la elegancia. Claro que sí. Quien ya irrumpió en un consultorio con una rata en una caja debe realmente dominar el arte del improviso. Y en cuanto a la ética profesional, continué, disimulando la risa, ¿qué considera inaceptable en un ambiente de trabajo? Mentiras. Falsedad. Gente que se hace la buena, pero vive en la mediocridad. Ese tipo de persona me da asco. Interesante. ¿Y según usted, cuál es su diferencial? Carisma, liderazgo y buen gusto. Se acomodó el pelo, forzando sensualidad en plena entrevista corporativa. Ya no aguanté más. Era el momento. Encendí la cámara. Nada de fondo empresarial ni formalidad. Solo yo, Pilar, sentada en la silla del consultorio, con la bata colgada detrás y un vaso de café en la mano. El silencio duró 3 segundos. Parpadeó lentamente, la boca aún medio abierta, en medio de una frase que murió en la garganta. Hola, Estela, dije con mi tono más casual. Tu currículum me pareció irresistible. ¿Qué es esto? Gritó, alejándose de la pantalla como si yo fuera a saltar desde el monitor. ¿Esto? ¿Una trampa? No. Tú tiraste tu currículum en internet como arroz en boda. Yo solo lo recogí. Esto es enfermizo. Es acoso. Estás desequilibrada. Y tú estás a 2 minutos de ganar el premio a payasa del año. Felicidades. Empezó a hacer clic desesperadamente, intentando salir de la llamada. Pero la rabia era más fuerte que la coordinación motora. Esto tendrá consecuencias, Pilar. Estás enferma. No me superaste. Me persigues. ¿Superarte a ti? Me reí. Estela, estaba limpiando la jaula de un cuy cuando vi tu carita pidiéndome trabajo. Fue irresistible. Y entonces apareció él. Carlos. Al fondo de la pantalla, del otro lado de la habitación. Con camiseta agujereada, cara de sueño y una taza que decía Super Papá. ¿Pilar? Estela giró enseguida. Sal de aquí, Carlos. Pero es ella, ¿no? Dijo, mirando fijamente la pantalla. Sabía que era su voz. Cállate. Gritó Estela. Chao, Carlos, saludé con la mano. A ver si Estela consigue trabajo con ese currículum montado sobre tacones. Ella cerró la tapa del notebook con fuerza. La llamada cayó, la pantalla se puso negra. El consultorio volvió al silencio. Me quedé unos segundos mirando la pantalla apagada. Después me levanté, fui hasta la puerta y solté un suspiro ligero, como quien tacha un nombre más de la lista. Nunca más volvió a aparecer. Ni Estela, ni Carlos, ni caja con rata, ni tacones arrastrando por el piso. Y yo seguí. Creciendo. Trabajando. Riendo. Porque a veces, la mejor forma de cerrar una historia, es colgar la llamada. Y al final, Pilar demostró que no se gana a los gritos, sino con clase, diploma y un toque de creatividad. ¿Estela? Bueno, dicen que hasta hoy tiembla cada vez que veo una videollamada. Al fin y al cabo, la gente envidiosa siempre termina tropezando, con su propio ego. Y para todas las mujeres que llegaron hasta aquí, no dejen que nadie les haga sentir pequeñas. Quien te ama, te apoya. Quien estorba, no merece escenario. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez conociste a una Estela en tu vida? Vamos a reír y reflexionar, juntas.